Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es René García Mendoza. Soy ingeniero industrial, magíster en ciencias computacionales y doctor en ciencias mención gerencia. Y hoy vengo a hablarles de un tema muy importante que es el emprendimiento naranja y el emprendimiento 4.0 o emprendimiento digital. Para mí es un placer, un honor estar en este primer seminario virtual de emprendimiento internacional del año 2020. Antes de iniciar, vamos a ponernos en contexto acerca de lo que es emprendimiento. Emprendimiento, como vemos en la definición, busca iniciar, crear un proyecto por medio de diferentes ideas y oportunidades. Esto es importante, esto quiere decir que siempre que tenemos un emprendimiento debemos partir de una idea o de una oportunidad. Y mientras tanto, emprender, que tiene que ver con tener claro un proyecto ya planificado para empezar con sus objetivos claros. Vamos a ponernos también en contexto con relación a qué sucede en Colombia. En Colombia, en el año 2019, el gobierno central contrató a una serie de personas destacadas denominados sabios y los invitó a pensar en un país. De esta reunión, de esta misión de sabios, salieron 8 focos temáticos, de los cuales hoy nos vamos a ocupar de 2 desde el punto de vista del emprendimiento. El primero es la tecnología convergente, nanoinformación o cognostecnología, que incluye de igual manera la industria 4.0 y las industrias culturales creativas, también conocidas como economía naranja. Para ir adentrándonos en estos temas de revolución industrial 4.0 o herramientas 4.0 o herramientas creativas, vamos a hablar un poco sobre la generación o de las generaciones y su tecnología. Y vamos a empezar por la llamada generación silenciosa. En el año 1920 y 1940, y luego surge la generación entre 1946 y 1964, los llamados baby boomers o generación de análogos. Todas estas personas nacieron dentro de los análogos. Y es entre 1965 y 1979 en donde nace la generación X, que ya empiezan a relacionarse con el tema de los equipos y aparatos digitales. Son aquellos jóvenes que durante los 80 están en su plena juventud y son los llamados inmigrantes digitales. Luego, entre 1980 y el 2000, la famosa generación donde son nativos digitales y son los famosos millennials. Y hoy en día estamos con la generación Z, que es del 2001-2010, que son también los nativos digitales, pero en este caso son los centenars. Es por esto que es bueno recordar esto, porque sin lugar a dudas la generación marca, y es una de las conclusiones a donde nosotros vamos a llegar, la generación marca con relación a esa tecnología. Y para hablar de tecnología también es importante hablar de cómo van a ser esos trabajadores del futuro, cómo son esos trabajadores. Y quiero citar a Raquel Roca, española, quien en un libro denominado Nomad o Trabajadores del Futuro, Nomad significa nómadas del conocimiento, conocimiento, y Mads, nómadas. Ella caracteriza a esos trabajadores del siglo XXI como trabajadores que son amantes de la tecnología,
son irreverentes, son autodidactas, son trabajadores del futuro que se acomodan y se adaptan a cualquiera de las necesidades. Los nomads o trabajadores del futuro son comparados con el agua, comparados con el agua cuando toman la forma del recipiente. Es decir, si nosotros como agua nos echan en una taza, tomamos la forma de la taza. Si nos echan en una botella, tomamos la forma de la botella, etcétera. Y estos nomads, estos trabajadores del futuro, tienen una gran capacidad de trabajar en equipo, de trabajar en red y de adaptarse a todas las necesidades. Pero estamos hablando de trabajadores del futuro, estamos hablando de emprendimiento. Vamos a hablar entonces de eso a dónde queremos llegar. ¿Cómo son los emprendedores naranja? ¿Cómo son los emprendedores 4.0? Vamos a hacer un pequeño ejercicio introductorio relacionado con el mapa de empatía. El mapa de empatía es esta gráfica que vemos aquí de cómo nos vemos, qué escuchamos, qué se dice acerca de un tema. ¿Qué vemos? Cómo vemos los trabajadores y cómo vemos la situación actual que nos ha llevado a cambiar, a concentrarnos y adaptarnos a unas nuevas necesidades. Que se oye que estos cambios siguen funcionando, siguen implantándose y que seguimos cambiando. ¿Qué se dice? Que tenemos que reinventarnos, que somos usuarios de la tecnología, que somos trabajadores del futuro y queremos entonces buscar nuevas alternativas como el emprendimiento, y el emprendimiento es querer emprender ese proyecto. ¿Y ese proyecto de qué? De unas oportunidades. Y estas oportunidades las vamos a tener hoy en día, por un lado, por el lado de la economía naranja o la economía creativa, y por otro lado, de esa revolución industrial 4.0. Pero empecemos entonces a hablar de lo que es la economía naranja o lo que es la economía creativa. La economía naranja o economía creativa es aquella economía que depende del talento de la persona, que depende de el potencial, del talento que tiene esa persona, y que es un término, un concepto que empezó a trabajar Joe Hoskin en el 2001, en donde habla de la economía creativa y que básicamente es que las ideas se conviertan en dinero. En esto consiste en generar riqueza a partir del talento, del conocimiento. Pero hay un aspecto pero muy importante que no se debe perder en cuenta para el tema de la economía naranja, y es el tema de la propiedad intelectual. Si yo quiero tener dinero, debo proteger mis ideas. Y surge una idea también dentro de este tema del ejercicio que estamos haciendo, de quiénes son las ideas, de quién se les ocurre, de quién se ejecuta, de quién las protege, de quién las explota o de quien las estructura y las convierte en un proyecto. Miren que ya hemos hablado de proyectos, y recordemos lo que es un proyecto: es la planeación de unas actividades para alcanzar unos objetivos o unas oportunidades. Por lo tanto, las ideas son de aquellas personas que tienen esa capacidad de materializar, de volver realidad sus ideas a través de un proyecto. Pero es también importante que no solamente vamos a convertir ese proyecto en un producto o en un servicio, sino que tenemos que proteger esa información, tenemos que registrarla. Por lo tanto, la creatividad y el resultado de la creatividad no surge, no da resultado si no protegemos esa propiedad intelectual. Ahora, ¿cómo podemos proteger nuestras ideas? ¿Cómo podemos proteger nuestra propiedad intelectual? Hay dos formas. Una, la propiedad industrial, que es el derecho que tiene toda aquella persona que crea algún producto, algún servicio susceptible de registrar y de explotar económicamente. Pero solamente esto
se puede beneficiar haciendo una propiedad industrial. En Colombia existe el Ministerio de Industria y Comercio, en donde la propiedad intelectual se registra. Hay diseños industriales o hay también patentes. Y por otro lado, existe el derecho de autor, que está más relacionado hacia la persona, hacia la propiedad de la persona, de eso que se genera de una idea y que se convierte, por ejemplo, en una obra literaria, en un arte, y que se protege como derecho de autor. Otro elemento de la propiedad intelectual es la marca. La marca es un signo distintivo de una persona, de un producto o de un servicio que caracteriza y que también identifica y que los usuarios, los clientes reconocen esa marca. De esta manera avanzamos y ya sabemos que la economía naranja entonces está muy relacionada el con el talento, pero protegido por esa propiedad intelectual. Pero como todo, también tiene unas características y se divide en grandes rasgos en la economía naranja, arte y patrimonio, industrias culturales convencionales y las creaciones funcionales o nuevas economías naranja o creativas. Normalmente la economía naranja es muy confundida o muy identificada solamente en el tema de arte y patrimonio. Pero vamos a desglosarlo un poco para ver qué más nos muestra. Desde arte y patrimonio, nosotros tenemos que se abarca todo lo que tiene que ver con pinturas, con escultura, con instalaciones y videoarte, con arte en movimiento, con fotografía y con moda y alta cultura. Miren que aquí tenemos entonces dentro de arte y patrimonio una primera división de arte visual donde todo esto es un talento que se puede explotar. En una segunda parte tenemos las artes escénicas que contempla todo lo que son teatros, danzas, marionetas, orquestas, óperas, conciertos, circos, improvisaciones, moda en pasarela. Y toda esta parte es una parte muy, pero muy romántica. Y miren cómo nosotros podemos tener desde nuestros ancestros todas estas artes y patrimonio. Una tercera parte es el turismo y patrimonio cultural, que también tiene que ver con las artesanías, con las antigüedades, con la gastronomía, con los museos, con las galerías, con las bibliotecas, con arquitectura, con parques industriales, con conocimientos industriales, festivales, carnavales, educación artística, cultura y deporte. Esa es la primera gama, la primera clasificación de la economía naranja o economía creativa. Y ahora vámonos para las industrias culturales o industrias naranjas convencionales. Tienen que ver todo con aquello relacionado con los procesos editoriales, libros, periódicos, industria gráfica, impresión, edición, literatura, librería, pero también tiene que ver con audiovisual, cine, televisión, video, fonografía, radio y música grabada. Y las nuevas que se dividen en diseño entre interiores, artes gráficas, joyería, juguetería, industrias y todo lo que tiene que ver con conocimiento, con nuevo conocimiento, con contenido, videojuego, software, publicidad. De tal manera entonces que tenemos esa clasificación de las industrias naranjas. Y en Colombia, para promover, para proteger a todos estos actores, se ha creado la Ley Naranja. El Congreso de la República en el año 2018 aprobó, en el año 2017, perdón, aprobó la Ley Naranja de tal manera que busca desarrollar, fomentar y proteger las industrias creativas que generan un valor de bienes y servicios a partir fundamentados de la propiedad intelectual y que proviene del talento de las personas. Pero entonces, hasta aquí, recordemos que tenemos las tradicionales, las de arte y turismo y las digitales.
toda es economía naranja, de tal manera que tenemos ahora que relacionarlo con algo muy importante que es la industria, la revolución industrial 4.0. Y la propuesta que nosotros traemos hoy es que esa economía naranja, todo ese talento se una con la industria 4.0. Y recordemos entonces cuál es la industria 4.0. La industria 4.0 es aquella que tiene que ver con robots, con simulación, con el Internet de las cosas, con la Big Data, con la computación en la nube. Y la propuesta es entonces que mezclemos estas dos disciplinas, la creativa con la industria 4.0, la industria creativa, la industria naranja con la industria 4.0, de tal manera que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a construir modelos Canvas, modelos de negocio apoyados en estas dos industrias, en el talento de la industria naranja y la tecnología de los 4.0. Por supuesto, esto afecta y esto incluye los canales, los segmentos de los clientes, los recursos, las propuestas de valor, las actividades, los aliados, esa estructura de costo y ese flujo de ingresos, es decir, todos los elementos de el modelo de negocio. Por lo tanto, lo que tenemos que crear son modelos de negocio naranjas relacionados con Industria 4.0. Pero profundicemos un poco en cuanto a tecnología. La tecnología, ¿qué es? Según la Real Academia Española, tiene que ver con un conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Es un conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto. Por lo tanto, ingresamos un concepto de tecnología disruptiva o innovación disruptiva. Es hacer un cambio total. Es crear un producto, un servicio que no exista y que rompa la historia. Este concepto fue acuñado por el profesor Howard Clayton en su investigación sobre industrias de discos duros y cambia la tecnología de los discos duros. Entonces, la tecnología disruptiva se puede definir como una innovación que ayuda a crear una nueva red de valor y que eventualmente irrumpe el mercado actual. Cambia el mercado y rompe la historia. Para ejemplos de esto, tenemos el teléfono celular, por ejemplo, tenemos la telefonía móvil y todos estos aspectos que se consideran tecnología disruptiva. Eso es lo que debemos hacer entonces nosotros, apostarle a que lo que ese producto, ese servicio se convierta en tecnología disruptiva. Y para eso tenemos que apoyarnos en la revolución industrial 4.0. Y recordemos que la revolución industrial número 1 fue con la máquina de vapor y la energía hidráulica. Luego, la segunda revolución industrial se dio por la electricidad y la inclusión de la electricidad en la producción. En la tercera revolución industrial entra entonces la informática y las nuevas tecnologías, las tecnologías de información y comunicación. Y estamos en la cuarta, que es la era de la digitalización, la era del Internet de las cosas, de la información en la nube, de los software, las aplicaciones en la nube, de los datos en la nube, de la coordinación digital, de los sistemas ciberfísicos y por supuesto del tema de la robótica. Y como lo habíamos dicho, toda esta parte de la revolución industrial enmarcada también en robótica, en 3D, en sistemas integrados, en el Internet de las cosas nuevamente, en la realidad aumentada, en la realidad virtual, se debe relacionar con esa economía creativa, con esa industria creativa. Y a través de unos niveles de maduración, nosotros podemos revisar
que los niveles de maduración son 9 y que están divididos entre investigación, desarrollo e innovación. Por lo tanto, los 3 primeros niveles son investigación, los 4 siguientes son desarrollo y los 3 finales son innovación. Lo que quiere decir que para nosotros entrar a la industria 4.0 y para unir esa industria 4.0 con la economía creativa, debemos hacer proyectos de I más D más I, pasando por cada uno de estos niveles. Y llegamos entonces a recordar tecnología 4.0, que es la fábrica, apostarle a la fábrica inteligente. Pero si nosotros hablamos de fábrica inteligente, hablamos del Internet de las cosas, de las Big Data, que nos permiten que las máquinas trabajen en conexión unas con otras. Y si nosotros podemos llevar toda esta tecnología 4.0, toda esta Big Data, todo este análisis de datos, todos estos robots, toda esta simulación, todos los sistemas de integración vertical y horizontal, toda la parte del Internet de las cosas, de la ciberseguridad, y la logramos unir con esa economía creativa, con las artes, con lo tradicional, con lo ancestral. Incluso podemos tener ingredientes como la inteligencia artificial, en donde los sistemas pueden percibir y aprender de los datos. Toda esta revolución industrial 4.0, como la robótica, en el cual en el 2020 se tiene estipulado un gran crecimiento de robots en todas las áreas. ¿Y por qué no llevarlo a esa economía naranja? Para el 2022 se tendrán más de 4 millones de robots industriales trabajando en todo el mundo. Mi pregunta es, ¿y por qué todos estos robots también no los podemos incursionar en las artes, en el cine, en la música, en la fotografía, en la escritura? De tal manera que aquí nos damos paso a lo que es la transformación digital. Y miren que nosotros hemos venido hablando, por un lado, de la industria creativa, por otro lado, de la industria 4.0, y aquí vamos a trabajar entonces con la transformación digital, o vamos a incursionar en el tema de la transformación digital. Por lo tanto, transformarnos digitalmente es hacer un cambio del modelo de negocio, provocando inclusión de nuevas tecnologías y la manera de utilizarla. Transformarnos digitalmente es cambiar nuestro modelo de negocio e ingresar, incluir todas las industrias, las herramientas de la industria 4.0. Por lo tanto, es factible que en todo lo que yo haga del arte, yo pueda incursionar herramientas 4.0. Lo que queremos hacer entonces es que si nosotros queremos emprender, si nosotros queremos ser emprendedores, tenemos una gran oportunidad en la industria naranja, en la industria creativa y en la industria 4.0. Es pensar mi modelo de negocio con nuevos elementos desde el punto de vista de la economía creativa y de la economía de la industria 4.0. Para colocar un ejemplo de la transformación digital, es importante recordar, por ejemplo, a Mark Zuckerberg, quien es, todos sabemos que es el creador de Facebook, y él lo que hizo fue transformar digitalmente un modelo de negocio que de otra forma existía, y él lo que creó fue una red social basada en herramientas 4.0. Vale la pena recordar un caso de Corner Shop y Jumbo de Chile, en donde Corner Shop es un emprendimiento digital, en donde sus fundadores crearon un mercado virtual, una venta, una bodega virtual para ofrecer
productos de supermercados. Cuando Jumbo, que es una cadena física de supermercados, se dio cuenta, Corner Shop ya era su competencia y mercadeaban, vendían, distribuían y tenían todo un modelo de negocio. Para Jumbo fue un reto desarrollar una plataforma que le permitiera generar dentro de su modelo de negocio una parte digital para poder, para poder contrarrestar esa competencia de ese, de, esa, de ese emprendedor, de ese emprendimiento que había surgido. Otro ejemplo tradicional es Uber. Uber es una empresa de transporte, es un emprendimiento de transporte que no tiene un solo vehículo. Todo lo hace a través de la red. Y lo que Uber creó fue un modelo de negocio. Un modelo de negocio, ni siquiera una app, como a veces lo confunden, que dicen que Uber es una app. No es una aplicación, es un modelo de negocio que usa una app como herramienta 4.0 para mover su modelo de negocio. Entonces miren que es importante tener claro que una cosa son las herramientas y otras son la transformación digital. Y la transformación digital, repito, se crean, se construyen con el modelo de negocio. Y todo esto, que es uno de los mensajes clave, es que lo que se quiere buscar para ser emprendedor 4.0, para ser emprendedor de la economía creativa o economía naranja, es que debemos llevar y debemos propiciar un cambio en el comportamiento del consumo de los clientes. Y eso es lo que se busca. Y aquí quiero incluir un término, un concepto de la plaza digital, que es un concepto que utiliza un escritor chileno llamado Ramón Heredia Jerez, en sus libros Transformación Digital o Espacios Vacíos lo utiliza, en donde la plaza digital es la presencia digital que tiene una persona natural o jurídica en las redes. Es esa presentación, es cómo yo puedo proponer mis productos y mis servicios desde la red. Eso es la plaza digital. Cómo yo llego a través de una plaza digital y yo puedo comercializar mi producto y mi servicio. Es importante entonces saber que ese cambio del comportamiento de las personas está muy transformado o está muy relacionado, perdón, con el sentimiento, con el sentimiento. ¿Por qué compramos nosotros en la red? ¿Por qué preferimos utilizar nuestras redes, utilizar nuestra plaza digital o la plaza digital de nuestros proveedores? Porque nos sentimos seguros y porque hemos vivido, nos hemos adaptado a un cambio de comportamiento. Entonces, ese es el reto. El reto es no seguir haciendo los emprendimientos tradicionales, no sé, sino que saber que tenemos una gran oportunidad entre todo lo que tiene que ver con la parte digital y todo lo que tiene que ver con la parte de la creatividad, de la economía creativa. El mismo Ramón mencionaba que la innovación es como una receta, en donde uno debe tener diferentes ingredientes y estos ingredientes los debe mezclar. Así se innova, así se generan nuevos emprendimientos, así podemos buscar nuevas alternativas para tratar de cambiar los hábitos de los consumos. Y todo esto se logra, repito, mediante la modificación de los modelos de negocio. Y estos modelos de negocio se les saca provecho a los activos, a las personas, al equipo de trabajo, tanto humano como equipos técnicos, para sacarle provecho. Y ya para finalizar, recordemos cuáles algunos de los trabajos del futuro, y esto también está
muy relacionado con el emprendimiento, porque si hay trabajo, si hay necesidades para el futuro, nosotros esas oportunidades se deben convertir en emprendimientos. Hay trabajos como especialistas en banca digital y criptomonedas, especialistas en alojamientos de datos, todo lo que tiene que ver con las nubes, especialistas en ingeniería alimentaria, especialistas en impresión de alimentos en 3D, responsables de colonias digitales, de negocios, jefes, administradores de datos, editores y tecnólogos en robóticas y drones. El mensaje final es el talento, esa idea que usted tiene, ese talento, cualquiera que sea de la economía creativa, de la economía naranja, únalo con cualquier herramienta y sáquele provecho sin antes hacer la revisión de la propiedad intelectual, el registro de la propiedad intelectual. Y para finalizar, una frase de Albert Einstein: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esa es la idea. Tenemos tres factores muy importantes: la propiedad intelectual, la economía creativa o economía naranja, la revolución industrial 4.0 y los modelos de negocio para hacer la verdadera transformación digital. Muchas gracias. Quedo atento a cualquier pregunta. Pero tenía que tomar un vasito de agua para que no le diera tos. ¿Por qué me dio tos? Un momentito. ¿Sí? Ah, bueno, Sí, eso es normal. exacto. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal estuvo? Bien, 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 bien. Ya pagaron. Sí, Sí, a las 11. sería usted porque yo no lo he visto, pero bueno. Porque usted no la ha visto. Espérate que tuve que apagar el celular para poder cargar porque no me había cogido carga. Eso también es un problema ahora de los celulares. No, no, es que a medida que van, La imagínate, pues, batería se daña. No sé, yo lo traje cargado, pero no tengo un cargador. Voy a comprar un cargador. ¿Cuándo? No sé, pero voy a comprar un día de esto. ujú, ¿Por qué? no, desde que lo está comprando, desde el año pasado. Pero es que ese cargador mío es original. Que está maluco, ajá, ni modo, pero sí. Bueno, voy a cerrar un momentico aquí, espérate para ver si me llega la... Notificación. Necesito. Como necesito hacer, voy a dejarlo un momentico ahí, imagínate, está en el 16%, necesito que por lo menos tenga espérate ahí, ya vengo un momentico, no te vayas, no te vayas. Tome agua. Ya hay que esperar yo Myron, pero si yo Myron se va bien tarde. Yo creo que ya estoy bajando. Y la pompa. Medio que la pie la pompa. ¿Qué es eso? Se me queda el papel, Dios mío. ¿Dónde la cita?
Sí, hay que bajarla. No, ya. Se baja. Sí, sí. No, nada, que sacar.